Muy bien, por favor abran su Biblia en el Evangelio de Marcos. Nos encontramos en un momento muy sensible, es una escena dramática, es el momento en el que nos cuenta Marcos el evangelista que Jesús va a orar. Y vemos a Jesús, el Dios hombre o el Dios encarnado, y casi que sentimos la vibración de su pecho, la angustia tan tremenda por todo lo que va a suceder en los próximos minutos. Evangelio de Marcos, capítulo 14. Si recordamos un poco la semana pasada, varias lecciones nos llegan a la vida, pero el mayor de mis intereses es que al entrar en el tema de hoy, usted pueda estar conectado con la enseñanza de la semana pasada. Ese debe ser nuestro esfuerzo, siempre conectarlo, recordarlo, practicarlo. Un cristiano se puede volver muy hábil en esto, en tener presente siempre el estudio bíblico de la semana pasada, y eso va moldeando su vida, su carácter y por efecto natural del poder de la palabra, nuestras acciones. Y ya con nuestras acciones en los resultados que esperamos. Sean como sean los resultados, cuando ellos surgen a partir de un buen carácter, de un carácter formado por las Escrituras, eso es gran bendición. Y escuchábamos a Pedro muy seguro, afirmándole a Jesús que él le acompañaría en la derrota aparente que experimentaría públicamente, porque para muchos hoy, los seculares, Jesús perdió la batalla, es un héroe de algunos y un villano, y también el objetivo del establecimiento. Para algunos, Jesús fue un profeta, un buen hombre, pero finalmente el sistema lo destruyó. Entendemos que esa es una percepción solamente humana, no corresponde a la realidad. Era un plan eterno de Dios que Jesucristo fuera a la cruz. Pero ahí está Pedro diciendo a Jesús, convencido él, de buena voluntad, porque solemos tener buena voluntad, pero Pedro le dice al Señor, yo voy a estar contigo. Aunque todos se separen, se vayan, yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. Me encantan las personas como Pedro que tienen buena voluntad. Sin embargo, Pedro necesita algo más que buena voluntad. El Señor Jesucristo le recuerda a Pedro que él no tendría la capacidad para acompañarlo. Y desde el espectro teológico sabemos que era así, porque a la final, ¿quién podría acompañar a Jesús en esa cruel muerte? Además, si alguien le acompañara, ¿qué podría hacer? Lo máximo que pudo hacer un hombre fue tomar la cruz, el madero tan pesado, y cargarlo unas cuadras costa arriba, es lo máximo. Pero el sufrimiento como tal, la carga del pecado y la sustitución del pecado, solo la pudo llevar él. Y por eso damos hoy gloria a Dios, porque hubo un hombre que pudo llevar todas nuestras maldades y nuestros dolores. Ese es Jesucristo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro. Se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras.
Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha llegado. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya se acerca el que me entrega. Qué relato tan dramático, tan difícil. La mayoría de las personas que estamos aquí, los adultos, ya hemos tenido experiencias de dolor muy fuerte, de pérdidas muy difíciles. Y las personas que nos aman y que nos rodean, ellos hacen lo mayor posible por consolarnos, por fortalecernos. Pero hay ciertas situaciones de dolor que nadie las puede cargar por uno, que afligen, que duelen y nadie puede consolar al punto de disminuir la carga. Eso es propio de la vida. Y vemos a Jesús entonces ya finalizando su ministerio y ya en virtud no de formar discípulos, sino de ir a lo suyo, entregarse. Y él se va con sus discípulos. Me pongo a pensar en esto. ¿Recuerdan que los evangelios nos dicen que Jesús escogió y llamó y le seguían 120 discípulos? Luego, dentro de esos 120 discípulos, él escogió ¿a cuántos? 70. Y los comisionó a predicar. Y ellos fueron y muy contentos, hicieron el ministerio. Jesús les dio autoridad para predicar el evangelio, para sanar los enfermos, echar fuera a los demonios, y llegaron contentos a contarle a Jesús todo lo que pudieron hacer con su autoridad. Pero de esos 70 Jesús luego redujo el grupo y se dedicó ¿a cuántos? A 12 discípulos. Y se dedicó a ellos para que estos hombres desarrollaran una mentalidad, un razonamiento, una teología bíblica. La teología que gozaban ellos era la teología o la comprensión de la ley, que a Dios se satisfacía y se agradaba por medio de las obras. Sin embargo, toda la historia de los judíos demostró que Dios se sentía muy triste, que ellos no lograban llegar al punto de lo que Dios deseaba. Y en varias ocasiones Dios, a través de los profetas, les rechaza los sacrificios, la adoración. Sacrificios no quiero, frutos de labios inicuos, no quiero sus ofrendas, me son como náuseas. Él dice abominables. Ellos lo sabían, sin embargo, perseveraban en una teología que había fracasado. No la revelación de Dios, sino la conducta de ellos por su propia naturaleza no arrepentida. Así que Jesús ha formado durante 3 años a 12 hombres, y ellos son los que le acompañan. En el último momento, piensen ustedes en esto. Alguien está en este momento en cuidados intensivos y en el transcurso de este día va a fallecer. No lo duden, puede ser de este hospital o de cualquiera, pero cada minuto está muriendo gente. Y lo más digno, lo más amoroso es que quien está en sus últimos momentos sea acompañado por sus seres queridos. Eso deseo yo, ojalá Dios me lo permita. No sé cómo será, pero es bonito eso, que se va el ser querido pero está rodeado de su familia. Es casi parecido a eso, en el sentido de que Jesús ya se va a morir. Y escoge, como siempre Él suele hacer, escoge un lugar donde va a orar. Vimos la semana pasada que Él subió al Monte de los Olivos, y en otro relato nos dice que Él acostumbraba ir a este lugar a orar. Y pasaba a veces noches orando al Señor, preguntándole al Padre qué haría el siguiente día. Y el Padre le decía, vaya a tal lugar. Y en ese lugar predica de esta manera y sana a estos y obra de esta manera.
O ve a este lugar o no vayas a este lugar. Él consultaba una dependencia de Dios tremenda, el Hijo de Dios. Y en este caso él escoge este huerto Getsemaní. El Getsemaní es un lugar que tiene un trasfondo histórico y que tiene un significado, como en palabras de hoy, como si fuera una fábrica donde se exprimen, donde se trituran los olivos. Y así se tenía como interpretación este lugar. Y algunos predicadores extrapolan o hacen una comparación, porque efectivamente es el lugar donde vemos a Jesús casi infartado, llorando al Señor, preocupado no solo por lo que llevaría en sí la carga moral del pecado, sino también por lo que sería del futuro de sus discípulos. Marcos no nos habla en este relato de esa parte, pero hace parte de esa experiencia agónica de oración de Jesús. El caso es que Jesús está en este huerto y de los 12 discípulos va a escoger 3. ¿Quiénes son? Pedro y Jacobo. Me encanta el nombre de mi hijo. Jacobo. Pedro, Jacobo y Juan. Y los lleva. Pero también los relatos bíblicos nos muestran que en otras ocasiones Jesús dejaba a parte del grupo y se llevaba a Pedro, a Jacobo y Juan. 3 eventos, ¿recuerdan ustedes cuáles fueron? Muy bien. En la resurrección de esta niña, el Señor Jesucristo llama aparte a estos hombres y les permite ver esa experiencia tan sensible. Primero, porque es una niña. Segundo, es una mamá con un sufrimiento intenso, la pérdida de su hija. Pero también porque es una analogía, un acto profético de la resurrección, del poder que tiene Él mismo en resucitar. Como Él mismo lo dijo, yo tengo el poder de dar mi vida y volverla a tomar. Quien tiene el poder de resucitar a alguien tiene el poder sobre la muerte o no. Esa es una primera experiencia que tiene Jesús con Pedro, Jacobo y Juan. Hay otra. Tremendo, la transfiguración. ¿Quién ha podido tener una experiencia como esa? Ninguno, ellos. Las Escrituras nos dicen y nos obligan como cristianos a amarnos, a considerarnos y no hacer acepción de personas, no hacer preferencias. ¿Es así? Ahora quiero preguntarles, ¿qué tal si ustedes son mis discípulos? Y para los momentos más impactantes, extraordinarios, me llevo a 3. Y siempre me llevo a esos 3. ¿Será que alguno me podría juzgar de hacer acepción de persona? ¿De hacer favoritismos? ¿Alguno de ustedes se molestaría, se incomodaría? Díganlo. ¿Todos gritarían a voz alta? Sí. Lo que pasa es que son respetuosos conmigo y no se quieren exponer. Pero seguramente que yo mismo sentiría eso si soy parte de un equipo donde he dejado todo por seguir a Cristo, y cuando vienen los momentos de la acción, de lo más interesante, Jesús me dice, quédate aquí que yo me voy a ir con Wilfredo, con Carlos, y me voy a ir con Jacobo. Y yo, Señor, pero yo estoy aquí dando mi pellejo y no me has dejado ver tu gloria, tu poder. ¿Acaso tienes preferencia con este o aquel? Podría uno hacer esas afirmaciones emocionales que perturbarían el corazón y le llenarían a uno de amarguras, venenos y demás. ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Qué podemos comprender ahí? No hay manera de que el Dios encarnado contradiga su teología. No hay manera de que Él desmembre su mismo cuerpo y haga acepción de personas. No, Dios no pide a alguien algo que Él no haga en el sentido moral. No, Dios no peca, y las directrices o las ordenanzas morales de Dios no solo nos las pide a nosotros, sino que son parte de su ser. Y es muy importante que pastoralmente abordemos este ítem.
Las escrituras son claras en ese sentido. Y aunque Jesús tenía 120 discípulos con los que se reunía algunas veces, aunque comisionó 70, aunque escogió luego 12, y de esos 12 tenía 3 discípulos que lo acompañaban en los momentos más difíciles en comprensión y en experiencia, claro que tiene que ver con las mismas palabras, con la comprensión que más adelante el apóstol Pablo nos deja, y es que como cuerpo de Cristo vivimos y ejercemos funciones distintas. Me gusta, en estos días escuché al profesor Sugel que él dice que hay cristianos que serían como el dedo gordo del pie. ¿Quién lo ve? ¿Quién ve? Ahora él no dice un dato que él lo sabe, pero voy a ayudarlo. Ustedes han leído en el Antiguo Testamento que algunos reyes cuando los capturaban les quitaban el dedo gordo del pie. ¿Sí? ¿Y eso por qué? ¿Qué humillación puede tener que le corten a uno el dedo del pie que no se ve? El equilibrio. El equilibrio. Ahorita que se para y camina y usted nota que usted pone el apoyo en el dedito gordo del pie, pero ese dedito como que no se ve. Y algunos deditos, de pronto los de ustedes no son tan bonitos, o los míos, digamos. Pero eso lo dice el profesor porque en realidad en el cuerpo de Cristo todos servimos y algunos somos más visibles y otros no, pero eso no tiene nada que ver con lo que Dios nos ha constituido o lo que somos para Él. Y aquí hay 3 hombres que no parecen deditos del pie, sino rostros visibles: Pedro, Juan y Jacobo. Y Pedro, un hombre impulsivo, a veces imprudente; también Juan, un hombre hostil, a veces inicialmente agresivo. Una vez él le da tanta ira con una región que le dice: Señor, manda fuego y incinéralos. Así, hijos del trueno, ¿no? Y Juan también, impulsivo, 3 hombres, y todos ellos transformados más adelante y nobles, con una capacidad y una determinación para servir al Señor. En el cuerpo de Cristo y en la iglesia siempre unos van a sobresalir más que otros, humanamente. Y como les he contado, en una iglesia madura siempre habrán unos abuelitos que a veces son muy pobres, y ellos son los que oran y oran. Como nadie les da trabajo y como no tienen ni mercado para ocuparse en la casa, ¿qué hacen? Orando todo el tiempo. Usted va a una iglesia de muchos años, de mucha gente, y usted siempre encuentra esos abuelitos que son muy amorosos, que no son nada importantes para mucha gente y son como ese dedito gordo del pie, como que sostienen el equilibrio, interceden, oran. Y probablemente dentro de los discípulos que Jesús no llamaba, hubo discípulos muy importantes que hacían esas obras. Probablemente dentro de los discípulos que no llamó se quedaron sentados allá y oraban algunos, mientras que Pedro y Juan y Jacobo, como veremos en el texto, se quedaron dormidos. No deje que su corazón se llene de molestias porque no es tan atractivo o atractiva, visible en la iglesia. Nosotros somos en este momento una comunidad muy pequeña, pero cuando las iglesias son muy grandes, se requiere de que las personas participen, sirvan y usen sus dones para el Señor. Sin embargo, por muy grande que sea una congregación, siempre habrán hermanos no visibles. Me ha encantado ver algunas iglesias en toda mi vida de ministerio, que hay hermanos que están en la obra social y dentro del culto no se les conoce nada. Otros están dentro de las operaciones de la iglesia y nunca están en el micrófono, nunca, pero están sirviendo a Dios. Y sin ellos una congregación muy grande no funciona. Se requieren de todo el servicio del cuerpo de Cristo. Guardar nuestro corazón de llenarnos de malicias, suspicacias, molestias, porque no nos llamó Jesús a esos momentos tan tremendos,
Es un error. Es un error. Porque nuestra profecía nos deja claro que un día le veremos a Él, moraremos con Él en la plenitud de la gloria y es algo que no se puede explicar aquí. Tenemos el testimonio de un hombre y es Pablo. Él dice, lo dice así: conozco un hombre, no sé si estaba dormido, si fue una visión o qué, no lo sé, si fue en la carne o en el espíritu, pero subió ¿dónde? Dice al tercer cielo. Y seguidamente dice, y vio cosas tan tremendas que no hay léxico, palabras, no hay manera de explicar tal grandeza. Y eso le espera a Wilfredo, a Carlos, a Norma, a todos ustedes que están aquí, todos nos espera esa gloria, esa manifestación de la maravilla de Dios a través de su Hijo Jesucristo en la eternidad. Hace unos meses atrás les dije algo, que la iglesia cristiana tiene un pedicure. ¿Recuerdan ustedes? Lo dice Pablo en la carta a los Romanos. Hermosos son los pies, ¿de quién? De los que anuncian la paz. Creo que a las señoras les gusta ir a que les pintan las uñas y los pies, pero el pedicure del cristiano, ¿cuál es? Y hermosos son los pies. Y muchas veces esos hermosos pies no están visibles por ahí, pero son hermosos los pies de los que anuncian la paz. Es la hermosura, ese pie, ese dedito gordo del pie, que para gente no es interesante, Dios le pone una belleza de pedicure, porque esos deditos que no son tan visibles muchas veces son los que evangelizan. Y aquí el ministerio de la evangelización no nos ha entregado informe, no nos ha dicho nada, pero yo sé que allá en el hospital se reúnen y están orando por las personas y están predicando el evangelio. Voy a hablar con Michael, puedo hablar con Paola, con Janet, con María El Pilar, lo están haciendo, pero ellos no se ven, son como deditos, pero tienen el mejor pedicure, ¿cierto? Es bueno considerar esto porque es muy importante en nuestro corazón y en el desarrollo de la vida de la iglesia. También en las familias, cuando un hijo dice a su papá, reclama, es que a mi hermanito lo quieren más que a mí, lo tratan mejor que a mí. Ese mal no le sucede a Patricia, ¿cierto? Tiene una sola hija, pero si tuviese una hija y un hijo, eso no falla. Llega el momento en que alguno de ellos va a reclamar eso. Y hay padres que lo hacen y es malo, es incorrecto, hace daño al corazón. Sin embargo, hay hijos que sobresalen más en unas cosas que otras. Hay que tratar de entender cómo es ese temperamento, esa forma, y manejar la situación. Vinieron pues al lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, los del dedito gordo, los no visibles, entre tanto que yo oro, y se llevó a los visibles, Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Quién? Nadie, ningún hombre ha tenido la experiencia de angustia y tristeza como la que tiene Jesús. Y es por la razón de ese sufrimiento. Puede que hayan personas que se hayan infartado de la angustia, pero son asuntos de sobrevivencia, son crueldades de la vida, pero la angustia, la tristeza de Jesús tiene que ver con el eterno amor de Dios en Cristo Jesús, por quienes han de ser salvos, pero las implicaciones que tiene salvar a esos que Dios ama, porque Dios no ha salvado a un grupo de personas que aman porque se manejaban bien, sino que nos amó, y nos amó a quienes en condición de todos nos encontramos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo es que ese Dios humanado por primera vez
va a tener que asumir la carga de los delitos morales, de la maldad, de la enemistad del hombre para salvar. Es la sustitución que se hace evidente ahí, pero es una sustitución que tiene un costo muy alto y nadie lo ha vivido. Pero también tenemos que reconocer que es un hombre el que está aquí entristecido, es un hombre el que está angustiado, es un hombre que ve hacia adelante y sabe lo que va a suceder y sabe que hay un trato injusto, que hay un maltrato verbal y que también hay unas acusaciones no de unos, sino de todos. Como una orquesta sinfónica, toda Jerusalén a viva voz va a reclamar la muerte de Jesús para salvar a un pícaro. Es el dolor de la mayor de las infamias. Hemos dicho aquí, ¿cómo duele cuando nos señalan injustamente? Pero también entristecerse Jesús, angustiarse profundamente, tiene que ver con el dolor físico. Claro, el castigo que recibiría Jesús sería en todo su ser. Y él dice de esta manera, una hipérbole, como una gran exageración aparente, mi alma está muy triste. ¿Y qué dice? Hasta la muerte. No es que se está muriendo en ese momento, pero adentro es tan terrible que la persona siente que se está muriendo. En algún momento acompañé pastoralmente a una hermana que luego se convirtió en una gran amiga. Y ella sufría y tenía un diagnóstico muy duro y depresión profunda. Y ella me decía, siento como que me duele, me desespera y me duele estar en este cuerpo. Siento como que quisiera coger mis uñas y abrirme la caja torácica y salir. La angustia, la tristeza tan tremenda. Y luego dice ella, y luego siento que me pica todo el cuerpo y me rasca la cabeza y quiero gritar y me quiero matar. Y dices, así es la depresión. Y dice, y no te cuento otras cosas. Y luego me contó. Bien, hay personas que han experimentado y en este momento ansiedad y dolor dentro tan duro y se quitan la vida. Y luego todos juzgamos y decimos, se fue al infierno, cobarde, se fue al infierno. Eso juzgamos desde aquí. Pero no sabemos el dolor, la carga tan tremenda que estaba llevando esa persona. No estoy justificando el suicidio. Solo estoy diciendo que hay dolores adentro tan terribles que la gente lo siente como a la muerte. Y por eso algunos terminan quitándose la vida, porque les duele tanto estar presentes. Y dice Jesús, mi alma está muy, muy, muy triste hasta la muerte. Quédense aquí un momento. Les pido por favor, quédense aquí y oren por mí, que me estoy desbaratando por dentro, me estoy desmembrando por dentro. Por favor, quédense y oren. Yo voy un poquito más adelante y oramos. Oremos juntos. Y se va el Señor a orar. ¿No le parece que esto es muy fuerte? ¿No le parece que lo que está viviendo Jesús es aterrador y que estos tres hombres por primera vez lo ven en suma debilidad? Ese Jesús que se para, se corre el peinado, se acomoda la manta y en ese bote le ordena a la tempestad aquietarse y todo le obedece. Ese Jesús que ha resucitado a esta niña, este Jesús que está ahí con Moisés y Elías en la gloria de Dios, ahora está llorando como un niño de 5 años que estuviese rodeado
por todo tipo de maldades y que lo van a desollar, vemos a Jesús en toda la crisis que nunca un hombre ha vivido y le pide a sus discípulos algo aparentemente sencillo: quédense aquí y velad, estén atentos. Podemos interpretar que él dice: estén pendientes de mí, o estén atentos de lo que pueda suceder, o también podemos inferir: quédense aquí y oren hasta que yo regrese. Todo eso es posible con la afirmación: quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se humilló, se tiró al suelo. ¿Cómo qué? Una persona que se tira al suelo tiene una semejanza de alguien que ha llegado a no valer nada. El suelo se entiende como lo que no vale, donde andan los animales, pero alguien tirado al suelo me recuerda a este hombre que ya no tiene nada más que ganar y ha perdido todo, y con rostro en tierra dice: Señor, si quieres, si te place, puedes limpiarme. Y vemos a Dios tirado en el suelo como un siervo, como alguien que no tiene potestad de nada aparente, alguien no solo sumiso, sino perdido. Se postró en tierra y oró como debemos todos orar, que si fuera posible pasara de él aquella hora, que lo librara el Padre. Se entiende que si Jesús dice que está tan angustiado que siente que se está muriendo, se entiende que él oraría al Padre y le diría: Señor, ¿acaso me puedes salvar de este momento? Que pasara de él esta hora es una manera de decir: librarme de esta situación, de esto que viene para mí. Versículo 36, y decía: Abba Padre, Daddy en inglés, ¿no? Como papito. Esta es la composición de dos palabras, una muy local arameo, Abba, y otra de la traducción aquí que es del griego, Abba Padre. Yo trabajé, hice misiones mucho tiempo con norteamericanos y yo podía notar cómo ellos hacían. Cuando hablaban en español era un diálogo más técnico, pero cuando estos hijos de los gringos iban a hablar con ellos, más papá, mamá, hablaban en su idioma. Hi, Daddy, y empezaban a hablar más cercano, como que su idioma local, como que su manera más íntima de expresar. Y ahí vemos este hombre local, este Jesús del barrio, este Jesús de ese pueblo, de esa provincia, ese Jesús del polvo, de la tierra, de este lugar. Y seguramente que muchas veces Jesús oraba de esta misma manera, con tanta confianza, con tanta sensibilidad. Y vamos, agárrense por favor de la silla, que nos vamos a simbrar con un pensamiento pastoral. Es siempre probable que todos hemos fallado y deshonrado a nuestros padres de una u otra manera. Pero algo que hace el Evangelio es buscar que nosotros comprendemos de qué se trata nuestra relación con nuestros padres. Uno de los evidentes actos de un corazón caído siempre se ve en los niños, los hijos cómo tratan a sus papás. Y creo que todos hemos tratado a nuestros padres mal en algún momento, nos desajustamos, pero hay algo muy importante. Aquí todos saben que solo hay un mandamiento con promesa, los otros son demandas que están ahí, que son propias de obedecer, pero en alguna Dios dice: en esta no solo es debido, sino que quiero bendecirlos. Ya saben ustedes ese quinto mandamiento en el Decálogo.
Y una razón por la cual ese mandamiento de honrar a padres es tan especial es porque nos debe permitir practicar nuestra buena relación con Dios al practicar nuestra buena relación con nuestro padre biológico, o en el caso de muchos hijos que han sido adoptados. Esa figura paterna es muy importante. Cuando ustedes se reúnen en un entorno afligido de protestas, de jóvenes airados y molestos con la sociedad, casi siempre está este trazo doloroso de su historia, una mala relación con su papá. No es lo que vemos de Jesús. Siempre Jesús testificó ese vínculo tan sensible con el Padre, con Dios, y cómo Él dependía de Él. Y vemos aquí en el momento más difícil de su vida, Abba Padre. Yo les he contado que uno de los textos que más me quiebra el corazón es ver a Abraham y a Isaac camino a la muerte. Y yo creo que Abraham no iba tranquilo. Aunque él tiene el título de un padre de la fe, este hombre tenía que ir con una angustia que le cerraba la tráquea. Le dolía la garganta, porque él lleva a su hijo, y el texto nos dice que a su hijo que amaba. Amaba a su hijo. Y este hijo, por supuesto, que amaba a Abraham. Pero es una sombra de lo que había de venir, porque este es el momento donde Yahweh el Padre lleva a su hijo, a Jesucristo. Abraham no degolló a Isaac. No lo degolló porque Isaac no traería ninguna conveniencia a nadie. No habría sustitución para nadie. No. Pero aquí esta es la escena donde el Padre está llevando a su hijo, y usted no lo ve en el texto, pero es así. Yahweh está llevando, y en este momento está llevando al Getsemaní a su hijo Jesús. En ese paralelo, Isaac le dice a papá: Abba, papito, todo está dispuesto, pero no veo el sacrificio. Y a Abraham se le parte el corazón, y como puede le dice: tranquilo, Dios proveerá. Pero en el lenguaje de la deidad no pasa así. Jesús está en el Getsemaní y el Abba no le responde: yo proveeré otro sustituto. Y coincide que Jesús dice: estoy triste, angustiado y me siento morir. Jesús probablemente recuerda el episodio de Abraham y cómo Abraham le dice: no te preocupes, hijo, porque Dios proveerá. Y al recordar que Dios todo lo puede, Jesús le ora así: todas las cosas son posibles para ti. Todas las cosas son posibles para ti, papito. Tan posibles que tú puedes apartar de mí esta copa. Sí, pero no se va a hacer mi voluntad. Miren hacia atrás y vean la conversación de Abraham con Isaac, y le dice a Isaac, a Abraham: Daddy, papá, papito, Abba, yo tengo una idea. Vámonos de casa y busquemos algo. No hay sustitutos, nunca habrá sustitutos en nuestra relación con nuestro Padre Dios, como lo debe haber en nuestra relación con nuestro Padre biológico, o el Padre que Dios nos dé. En una ocasión se acerca una familia muy bonita a la iglesia, y en la entrevista la mamá preguntó: pastor, veo que todo es muy bonito, muy organizado, y me gusta esta teología de la que estamos buscando,
pero ustedes tienen reunión para jóvenes, tienen pastor para jóvenes. A lo cual les respondo, no. No hay segregación, no hay separación, porque justamente la herencia reformada implica restaurar el diseño de la familia. Y nuestros hijos necesitan vernos yendo a la iglesia, congregarnos, relacionarnos, participar de los dones, servir, orar, escuchar la palabra, abrir la Biblia, buscar, orar. Aunque un niño de 4 años no puede entender lo que están predicando, él sí entiende muy bien en el lenguaje del afecto y del valor, entiende muy bien qué es lo que el padre de familia considera que es prioritario. Y cuando los padres de familia les parece que un domingo ir a la iglesia es sí o no, no es relevante, ellos entienden que eso no es prioritario. Cuando los niños ven que sus padres nunca tienen una Biblia, nunca compran una Biblia, nunca leen una Biblia, ellos entienden que eso no es importante, y así por el estilo. Entonces esta señora dice, pues no me sirve esta iglesia, pues yo necesito una iglesia donde mis hijos sean pastoreados, donde tengan un pastor. A lo cual tengo que responderle que toda iglesia de tradición reformada no tendrá un enfoque de esa manera. Que nuestro enfoque es que al encontrarnos la Asamblea de los Santos en todas las edades, como ha sucedido, aquí vemos estos niños leyendo, cantando y orando, podamos encontrarle y darle valor a todos los hermanos como cuerpo de Cristo. Que tanto los niños como los adultos, los jóvenes, todos tenemos un lugar, tenemos unos ministerios y debemos relacionarnos. El pastor no puede ser sustituto del padre de familia. Queremos fortalecer el carácter del padre de familia para que el padre de familia haga su función y bendiga su hogar. Yo no puedo ser sustituto de ustedes como padres de familia. Pero si usted como padre de familia, como madre de familia, vive el rol que Dios le dio en su hogar, Dios le va a dar autoridad, no lo dude. Dios siempre va a autorizar y bendecir lo que Dios ha diseñado. Y vemos a Jesús muy filial, muy conectado en angustia con el Padre, Abba Padre. Es impresionante esto y por la providencia de Dios, me ha dejado un ejemplo desgarrador esta semana. En los Estados Unidos, un joven planea quitarle la vida a otro joven y se alista a cierta distancia donde no sea visible, y cuando le es apropiado, le señala un tiro y le quita la vida a otro joven que se encargaba de promover y debatir y conversar los valores cristianos y una vida de cuidado al hogar, de cuidado a la misma vida y demás. Y lo hace. Luego escucho en las noticias que este joven que le quita la vida porque considera que estos conservadores o evangélicos o cristianos no deben existir, le quita la vida, el padre de familia, según noticia leí, sabe que su hijo comete tal fechoría y lo hace entregar. Un ministro. Pero eso es lo que hacemos los colombianos. Eso es lo que usted notaría, que un colombiano entrega a su hijo para que purgue sus deudas. Casi que nos resuena a esos padres de familia que dicen, yo no lo crié. Ahora, si usted me dice, si yo iría con gozo a entregar a mi hijo a un juez, no sé. Estaría obligado por la palabra de Dios, pero jamás quiero que mis hijos cometan delitos de esa manera. Pero
¿Por qué traigo este ejemplo que es una realidad de esta semana? Porque Jesús, llorando, con mucha angustia, le tiembla la voz, casi no puede articular, llorando, diciéndole a Dios en agonía que Dios puede salvarlo, pero que aún con esa soberana y gloriosa, incalculable capacidad de Dios, no se hiciera su voluntad, sino la voluntad eterna de Dios. Lo cual hace que Jesús coloca a su Padre Dios como no solo autoridad, sino como la persona que tiene el poder de hacer lo justo de la manera que Él quiere y que sea bueno. Que más adelante encontramos que nos dice la Escritura, que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas buenas y las cosas que humanamente son tan malas como que Jesús fue destrozado, desfigurado. Todo esto encontramos. Es muy importante que nosotros reconsideramos siempre cómo es nuestra relación con nuestros padres. Eso es así. Y finalizo este ítem para decir, tantas veces que en la pastoral he escuchado esto, que la mayoría de las decisiones que abren la puerta a grandes daños en la vida de un joven está asociado con esto que dicen. Tenía una mala relación con mi papá, estaba en un momento de rebeldía, de maldad, y entonces hice esto, hice aquello. Y a partir de eso, un desplome. Eso es típico, eso sucede. Como si quisiera vengarse de su progenitor, de su padre de familia. Y eso lo sabe hacer bien Satanás. Eso lo hace la gente. No, Jesús va a la muerte y se relaciona con bien y con amor con su papá, aun cuando su papá lo tiene de la mano y no le va a proveer otro sustituto. Es algo paradójico. Es el amor eterno de Dios para con nosotros y a la vez una justicia implacable. ¿Contra quién? Su único Isaac, su único hijo. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo tuyo. Hay varios datos en el Antiguo Testamento de esta figura. ¿Qué sería la copa? Una metáfora, una manera de expresar, de decir algo que yo me voy a tomar, algo que me voy a servir, algo que voy a aceptar, y en algunos casos habla de la copa de ira, en otros casos habla de la copa de bendición, en este caso es la copa de justicia, de ira de Dios. Y es una copa que le da ¿a quién? El Padre. Recuerda que Abraham toma un cuchillo, el Padre toma una copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya, es la manera como casi no oramos. No oramos de esa manera. No queremos arriesgar. En algún día leí un documento que hablaba de las oraciones peligrosas. Creo que hay un libro que habla de las oraciones peligrosas. Yo me pregunto, ¿qué es una oración peligrosa cuando todas las cosas que puedan pasar en realidad son para bien? Bueno, debe tener algún enfoque humanista. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? Me estoy muriendo, Pedro, estoy destrozado por dentro. ¿Y estás durmiendo, Pedro? ¿No me acabas de decir hace unas horas que me vas a acompañar, que vas a estar conmigo, que aunque todos me abandonen, tú vas a estar? Simón, ¿duermes? Y le dice algo para nosotros también: velad y orad para que no entréis en tentación. Es la clave para que Pedro hiciera efectiva su promesa de no abandonar a Jesús. Esa era la clave. Pero Pedro veló
Velad y orad debemos entenderlo no solamente como el ejercicio de arrodillarnos y orar y con nuestras palabras presentar a Dios todos nuestros afanes, sino que velar y orar se tiene que entender con tener una disposición integral de la fe. Esto que estamos haciendo acá es velar y orar. Que usted esté atento a la palabra, que la palabra está entrando y usted la está no filtrando, sino que la está abrazando y está golpeando su ser interior con la palabra diciendo, Señor, es verdad, esta es mi necesidad. Eso, todo eso es velar y orar, hermanos. Todo eso es velar y orar. Para no entrar en tentación. Pregúntese usted, ¿qué le ha dicho al Señor? Señor, esto no lo haría. Yo no soy capaz de esto, Señor. Cuenta conmigo en esto. Y al lado, el Espíritu Santo le va a decir a usted, velad y orad, para que entre en tentación y no se caiga su deseo. Velad y orad para que no entréis en tentación, Pedro. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es ¿qué? ¿Qué figura sería esta? La carne. Una metonimia, ¿cierto? Entonces está diciendo de carne para hablar del ser interior. El Espíritu está dispuesto. Pedro, como cristiano y que ama a Jesús, él entiende que él puede estar con Jesús en la situación que sea, pero su cuerpo físico y su ser interior, que es volátil o voluble, o como las ondas del mar, que nosotros cambiamos tanto opinión, y hay personas que deciden hacer esto o aquello para la gloria de Dios, pero luego dice, voy a esperar un tiempo, o pienso que no es prudente, o más adelante, o ya lo están haciendo. Carne. La carne es débil. Usa carne para hacer referencia de qué. Esa disposición de Pedro es realmente frágil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y en el versículo 43 nos dice que él por tercera vez volvió a ellos. Lo que resalta aquí el texto es Jesús, una angustia que no cesa y una actitud correcta que tampoco se detiene. ¿Qué hace Jesús? Ora. Bonito que nos da este dato. Iba y oraba las mismas cosas. Y esta semana, desde el lunes que empecé a estudiar este texto, me quedé rápido con eso y practicando eso. Señor, voy a orar hoy las mismas cosas. De Señor, esto. Y la misma cosa. Y al rato me paraba y volví a tu Señor. Y así ha estado y me ha parecido que es apropiado porque estoy llevando al Señor las mismas cosas y esas cosas que pueden ser aflicciones, las mismas cosas. No es como que Jesús está desesperado y las emociones le hacen cambiar de opinión, porque pasa con nosotros así, mucho pasa. La angustia, el temor, hace que cambiemos de opinión cada cuánto, que se genere en nosotros ¿qué? Inseguridad. ¿Es así o no? Y la inseguridad crece más en nosotros en la medida que no llevamos eso en oración al Señor, sino empezamos a preguntarle a cada quien. Y cada quien le va a decir una cosa distinta. Así que, ¿dónde quedó su seguridad? Es que esta persona sabe lo que está diciendo, pero esta persona tiene más experiencia, pero esta persona tiene resultados. Y entonces, no, Jesús ora y ora al Padre y lleva las mismas cosas. El caso es que en los 3 momentos que Jesús regresa, los encuentra a ellos durmiendo. Vamos a no tratar tan fuerte a los 3 discípulos y vamos a conceder que ellos están muy cansados. Como ustedes a veces los miércoles están cansados y yo veo que algunos se van durmiendo. ¿Y yo qué asumo? Que han tenido una larga y difícil jornada. ¿Cierto que es así? Pero les digo una cosa. Cuando las motivaciones son contundentes, no hay nada que nos haga dormir. Yo les cuento que cuando estaba pequeño, yo me quedaba dormido, pero había un momento en que el pastor finalizaba la predicación y yo estaba dormido, pero escuchaba, él decía amén, y yo me despertaba y con una alegría
No es que no me gustaran las predicaciones, pero me alegraba era la acción, cuando ya uno se paraba y jugaba entre los pasillos de la iglesia y todo eso, el juego del niño. Así que así pasaba conmigo. Y usted puede estar a punto de entrar en el sueño REM aquí, ido, y de repente le timbra el teléfono y se le va el sueño. Sería el sueño. No sé si es la frecuencia que es aguda o una noticia que espera, pero todos hemos vivido la experiencia que nos estamos durmiendo y de repente o nos dicen algo o llega algo y se acaba el sueño. Y se va, pero total, lo que nos deja saber que pueden más las motivaciones que el mismo agotamiento físico. No lo duden. Por eso ahí les dejo este ítem, y debemos cultivar en nosotros como la categoría, y es esto: cuando nos reunimos o cuando usted lee su Biblia en la casa o cuando usted ora, ¿por qué nos lleva al sueño? Así que ellos están cansados, están agotados, y ellos no han logrado entender lo que está pasando en Jesús. Si alguien leyera este texto y no supiera nada más de Jesús, podría inferir que seguro los discípulos están acostumbrados a ver un Jesús deprimido, que cada cuanto se pone a chillar y dice: estoy triste, oren por mí. Y estaban tan acostumbrados que Pedro seguramente le dice a Juan: oh, déjalo, vamos, que ya se le va a pasar. Él acostumbra a llorar, pero luego él se recompone y estamos muy cansados, ya mañana él estará todo mejor. Podrían pensar eso, pero no. Jesús no era un hombre voluble, no era un hombre que a menudo estaba triste, no era un hombre que los acostumbrara a ellos a eso. De hecho, como toqué hace un momento referencia, están en alta mar, se están a punto de ahogar, y Jesús está profundo como un niñito adolescente a las 9 de la mañana un sábado durmiendo, que no lo para nadie. No es caso de que ellos encuentran que Jesús, no, es que ellos no entienden lo que está pasando, no entienden lo que está sucediendo, no entienden que lo van a matar en las siguientes horas. Y ya finaliza, capítulo 41. Vino la tercera vez y les dijo: entonces duerman ya y descansen. Nos suena parecido esto cuando hay una queja de la mamá y dice: duerma ya y descanse. Luego Jesús dice: basta. Se lo tomaron en serio. No se duerman. Eso es como la escena. Como que Jesús le dice: bueno, entonces están durmiendo, pues entonces sigan durmiendo. No he dicho eso. No he dicho que se den la vuelta. Basta, la hora ha llegado. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El Hijo del Hombre, Romanos capítulo 5. Leen ustedes esa comparación de ese hombre por ese Adán que entró el pecado, y entonces ese sustituto por ese Adán, Cristo, la salvación. El Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque la divinidad no iría a la cruz y la divinidad no moriría. La divinidad no moriría. Quien moriría grapado en la cruz es la encarnación. Bien lo dicen algunos teólogos, que en la cruz murió el Hijo de Dios, pero Dios no murió en la cruz. El Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. Él lo dice fuertemente, pero hay que tener cuidado. Versículo 42 está escrito con signos fuertes, como que quisiéramos llamar a estos discípulos que están medio dormidos para salir corriendo. No. Estas palabras de Jesús: levantaos y vámonos, no es salgamos corriendo, no es huyamos, porque Jesús no le huyó al momento.
No se trataba de que le hicieran cacería el gato y el ratón. No. Levantaos y vámonos. Se debe de entender claramente como un llamado a asumir lo que se iba a vivir. Un llamado a responder de pie, a encarar esa situación. Es así, la próxima semana veremos lo que continúa. Ya se acerca el que me entrega. Bien conocía Jesús la situación y lo que iba sucediendo. Mientras Pedro, Jacobo y Juan estaban tendidos al lado de un arbusto, durmiendo, Judas estaba muy despierto, en marcha para la captura. Termino con esto. Judas iba por dinero. Hay gente que el dinero le quita el sueño. Yo conocí un empresario y él me contaba que todos en su entorno nunca dormían más de 4 horas. Él me decía eso. Decía, en mi entorno empresarial nadie duerme más de 4 horas. Un banquero no duerme más de 4 horas. Un gerente no duerme. Y yo le decía, ¿y cómo hace para mantenerse activo? Él decía, cocaína, licor. Pero dijo, es que eso no se nota. Eso no se nota. Dice, nadie duerme. ¿Y por qué? ¿Por qué esa vida? Dice, él decía, porque los números se mueven cada segundo, se mueven todo el tiempo. Y es como que el gran empresario está todo el tiempo cogiendo la caja registradora. Ese es Judas. Pedro, Jacobo, Juan, dormidos. Él no. Él está moviendo la caja registradora. No es malo el dinero, pero las escrituras dicen que Jesús fue vendido ¿por cuánto? 30 piezas de plata. El amor al dinero es raíz de todos los males. El amor al dinero es raíz de todos los males. El día que ustedes vean que la vid, la iglesia que Dios desea, se enfoque en sacarle el dinero a la gente, confronte al pastor y retírese de la vid. Y retírese. Le digo eso. Si yo soy el pastor u otra persona. El dinero es un medio y es bonito el dinero cuando se usa bien. Pero cuando nos desviamos al dinero, podríamos vender a Cristo. Y mucha gente ha vendido a Cristo, lo digo en sentido figurado, y se han desviado por tema del dinero. No durmamos, hermanos, velemos esta semana. Usted sabe cuáles son sus necesidades espirituales, cuáles son sus debilidades. No avergoncemos el nombre de Dios y relacionémonos bien con nuestra paternidad. Si su papá ya murió, relaciónense muy bien con Abba Padre, Dios. Y si está vivo, no hay sustitutos. Bendito Dios, estamos en esta mañana agradecidos contigo. Esta es una predicación fuerte, Señor. A mí me encantarían predicaciones de otra manera, porque casi siempre queremos motivar, animar, queremos reconocer y disminuir la carga emocional en los creyentes. Pero este paso a paso también nos implica conocer estos momentos tan trágicos, tan dolorosos, y también el sueño de estos discípulos. Yo creo, Señor, yo creo que es muy probable que los otros discípulos habrían unos orando dentro de los 12, y se resalta estos dormilones cansados. Señor, si alguno de mis hermanos o yo entramos en un momento de angustia y nadie nos puede consolar, Señor, Abba Padre, confío en ti.
Tú serás siempre nuestra fuerza. Tú serás nuestra fuerza. Y si hay hermanos, amigos, que estarán velando despiertos, Señor, bendícelos a ellos también. Pero sé, Señor, que al final del día hay experiencias que solo las podemos vivir con tu Espíritu Santo, que solo podemos ser consolados por ti, bendito Señor, Dios de toda consolación. Por eso no tenemos un Dios que no se compadezca de nuestras tristezas, debilidades y de nuestra soledad. Abba Padre, Papito Dios, enséñanos a amarte y a sentirte como ese Padre perfecto, amoroso, fiel. Bendito eres, Señor. Amén. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos.